Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de una instancia que dice ahí, superior. Diga conmigo, una instancia superior. Hace unos cuantos miércoles atrás, nuestro hermano Juanjo compartió un versículo que yo estaba ahí adelante y me apuñaló. ¿Vieron cuando hay palabras que vienen y te sacuden? Usted la pudo haber leído 1000 veces, pero ese día algo distinto sucede. Seguramente a usted le habrá pasado leer 1000 veces algunos textos y que de repente una mañana o una madrugada tengan una connotación diferente. Yo ese miércoles, y por cierto, yo bendigo a Dios porque los miércoles cada vez somos más. El miércoles pasado realmente estábamos bendecidos, muchísimos vinieron a orar. No se pierda los miércoles, decirle al que tenía al lado, no te pierdas los miércoles. Ese miércoles algo sucedió en mí y surgió este mensaje que con la ayuda de Dios quiero transmitirle. Espero que me escuche con su corazón y su oído más profundo. Jeremías capítulo 15, verso 19, dice la palabra de Dios que Dios le dice a Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, diga conmigo, si te convirtieres, yo te restauraré y delante, ¿qué dice ahí? De mí estarás. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás, ¿qué dice ahí? Como mi boca. La Biblia latinoamericana, versión 95, dice: entonces Yahvé me dijo, si vuelves a mí, mire cómo nos amplía un poquito el concepto. Si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser, ¿qué dice ahí? Mi propia boca. Mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Si regresas a mí, fíjese Dios diciéndole, si te convirtieres, si regresas a mí, si vuelves a mí, y volveré a recibirte y podrás servirme. Ahora la traducción Septuaginta dice una definición mucho más fuerte que dice, si te convirtieres, ¿qué dice ahí? Restituiré y ante mi rostro, ¿qué dice ahí? Estarás. Es interesante. Yo quiero decirles que el Evangelio de Jesucristo, es la posibilidad que Dios le da al ser humano de cambiar el curso de su vida cuando, ¿qué dice ahí? Lo determine. Cuando nosotros podemos pensar en el Evangelio no es un montón de malas noticias. El Evangelio no es un cúmulo de noticias que premia a los mediocres diciéndole que sigan en ese estado. El Evangelio de Jesucristo sigue siendo la posibilidad que Dios le ofrece al hombre de cambiar el curso de su vida cuando así lo determina. ¿Cuántos pueden decir amén? Ese es el Evangelio. Estamos convencidos que de la noche más oscura, del día más amargo y del pozo más profundo tenemos la posibilidad de levantarnos y cambiar todo por el poder de Dios. Alguien me dijo una vez que de la noche más oscura pueden surgir las convicciones más profundas. De la tristeza más triste, del dolor más profundo, usted puede cambiar su situación por el poder de Dios. Ese es el mensaje que predicamos, el mensaje que vivimos. No es un mensaje que nos dice que no nos van a pasar las cosas. Si te dicen que no te van a pasar las cosas, seguramente te están mintiendo, no te están diciendo toda la verdad. A nosotros los hijos de Dios también nos pasan las cosas. ¿A cuánto le pasan cosas? Hay algunos que levantan las dos manos. Yo no podría garantizarte, bajo ningún concepto, de que al Hijo de Dios no le pasen cosas. Bajo esa tesitura, generaciones completas se han frustrado. Porque le han enseñado de que al cristiano auténtico, al cristiano fiel, al cristiano que hace bien las cosas, nunca le pasarán las pruebas.
Y eso ha generado una frustración en miles y miles de cristianos que empezaron a verse como que no lograban alcanzar, como que no llegaban a la meta, como que nunca podían lograr que Dios se mueva a su favor. Yo quiero decirle que eso es mentira. A los cristianos también nos pasan las cosas, pero la diferencia es que tenemos el poder y la ayuda de Dios que puede hacer que la noche más oscura amanezca un sol radiante. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio. Cuando Jesús se paró frente a su mundo, les habló de un mensaje muy positivo. Era demasiadas buenas noticias. No se podían creer. Pero lo cierto es que tenemos el poder de Dios a nuestro alcance. La especialidad de Dios sigue siendo revertir cualquier cuadro. Por eso, por más traumático que sea, mediante una instancia superadora que es el cambio de actitud, usted puede lograrlo. De eso se trata en esta mañana. Hay una instancia superadora, hay una instancia que lo puede llevar a la meta, que lo puede hacer cambiar. Las circunstancias no determinan tu posición en Dios, pero tus actitudes determinan tu ¿qué? Tu destino. La circunstancia, léalo conmigo, las circunstancias no determinan tu posición en Dios. O sea, usted no está a la merced de la circunstancia. No se trata de la circunstancia que los rodean. Usted pudo haber nacido en el peor de los hogares, pero usted puede tener el mejor de los hogares. Las circunstancias no pueden determinar, no te determina una nación, no te determina un país, no te determina una iglesia. Nada puede determinar tu destino, está marcado sencillamente por tu actitud. Por eso la Biblia nos cuenta que Jesús en una ocasión fue a buscar higos de una higuera. ¿Lo ha leído alguna vez? Y la Biblia nos dice que fue a buscar higos, pero dice que no era tiempo de higos. La pregunta es, ¿por qué Jesús fue a buscar higos si sabía que no era tiempo de buscar higos? Es más, Él como creador sabía la secuencia que Él mismo instrumentó. Y Él sabía que las plantas tenían procesos, tenían tiempos, que la semilla tenía tiempo, que un árbol da fruto de determinado tiempo y otro determinado tiempo no da fruto. Si Jesús como creador sabía que la higuera no era tiempo de buscar higos, ¿para qué fue a buscar higos? Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El viento escucha sus sonidos, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? No estamos atados a la circunstancia. Si usted determina para su vida que se puede levantar, se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Las circunstancias me decían que no podía. Las circunstancias nos decían que ese embarazo no podía. Las circunstancias nos decían que en este país no se puede. Las circunstancias te dicen que no lo vas a lograr. Las circunstancias no determinan en absoluto tu posición en Dios. Tu posición de Dios es inalterable. Estás delante de Dios y sos hijo de Dios por más que las circunstancias sean adversas. Por eso cuando a Jesús lo despertaron de la tempestad, Él estaba en la popa durmiendo. Y lo despertaron y Jesús le dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice que reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Y se hizo bonanza. Y entonces dice que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿dónde está, qué cosa? Vuestra fe. Quiere decir que hay estados que nos ponen a prueba de lo que creemos. Hay circunstancias que nos ponen a prueba. ¿Cuántos han sido probados en algún momento por la vida? Pero las circunstancias no determinan tu posición en Dios. Dios determinó lo que sos, hacia dónde vas. Dios determinó tu profesión. Dios le dijo a Jeremías hasta a qué se iba a dedicar. ¿Se acuerda? Dios le dijo a este hombre que está en este estado, le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y yo te puse nombre y te di por profeta a las naciones. ¿Qué está diciendo Dios? Hasta yo sé a qué te vas a dedicar. Dios siempre supo que Néstor iba a ser peluquero. Solamente que ahora el barrio le pidió que se jubile, por favor. ¿Verdad? Pero Dios determinó, yo ya sabía que iba a hacer eso.
su profesión, y yo quiero decirle que hasta tu profesión tiene que ver con el desarrollo de Dios. Nosotros tenemos un concepto equivocado de que solamente nos dedicamos a Dios en el reino de Dios, solamente se lo sirve a Dios en el reino de Dios. O sea, a nosotros nos educaron diciendo que solo en la iglesia servimos a Dios. Eso es mentira. Usted puede servir a Dios en su puesto de trabajo, con su profesión, puede ser el mejor y puede cambiar el curso de su ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por ahí usted está estudiando y usted está trabajando en su ministerio. Las circunstancias no van a determinar tu posición en Dios. Dios ya determinó quién sos. Nada ni nadie va a cambiar eso. A mí se cansaron de decir que yo no servía. Se cansaron de decirme que yo no podía. Me dijeron que tenía que comer mucha sopa para poder ministrar. Me la comí toda, pero toda la sopa me había comido. Ahora ya no. Pero los que dan testimonio de mí me conocen hace unos cuantos años. Dijeron que no podía. Yo siempre tuve un sueño. Yo pensaba por qué el mensaje de Jesucristo no llegaba a las personas de altos niveles educativos, culturales, económicos. Entonces yo me decía a mí mismo, si Jesús tenía hombres de la política, hombres de gobierno, hombres prósperos, mujeres prósperas que lo escuchaban, ¿por qué nuestro mensaje solamente estaba confinado a las personas de bajos recursos o culturalmente bajas? Y yo empecé a pensar la posibilidad de que algún día podríamos poder hablarle a esos hombres, a los que marcan los destinos de una nación. Me dijeron que era imposible, me dijeron que no se podía. Yo bendigo a Dios porque durante muchos años le he ministrado a los presidentes de república, consejos de gobierno, equipos de gobierno. A muchos de esos hombres he podido llegar con la palabra y me dijeron que no podía, pero las circunstancias no van a determinar tu posición de Dios. Lo que Dios determinó para tu vida, tarde o temprano lo vas a vivir. Lo que pasa es que nosotros a Dios lo hacemos como somos nosotros. Nosotros lo atamos con alambre, lo atamos. Y entonces nosotros nos imaginamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios dice un día una cosa y otro día dice otra, que lo que escribe con la mano lo borra con el codo. Dios es un Dios tan excelente que conoce de tu vida desde el vientre de tu madre, antes que te formases, le dijo. O sea, antes que tu mamá y tu papá se juntaren para tener relaciones sexuales. ¿Por qué se asusta si de eso nació? ¿O usted cree el cuento del repollo todavía? Antes que tu mamá y tu papá. Es más, tu mamá y tu papá se juntaron para que usted nazca. Y también dice un misterio profundo, los cuales no son engendrados por voluntad humana, sino del Espíritu. O sea que no somos una coincidencia. Tenemos una posición que Dios determinó, dijo que iba a ser de nuestras vidas, determinó nuestro destino y a nosotros nos toca descubrirlo. ¿Cuántos dicen amén? 4 puertas, 4 instancias que nos llevan a la superación. Yo conozco a un Dios que siempre me empuja a superar y a crecer y a avanzar. Yo no sé a qué Dios usted conoce, pero a mí Dios siempre me dijo una sola cosa: podés más, hacelo de nuevo. Como le dije hace unos domingos pasados atrás, Dios es lo más parecido a mi papá. Mi papá jamás me felicitaba, me decía lo podés hacer mejor. Y cuando iba con un boletín le decía, mirá papá, 8 o 9, y me decía, sí, es lo único que haces, podés hacerlo mejor. ¿Usted tuvo algún padre así? Y cuando decía, no me llevé ninguna materia, y me dice, si no haces otra cosa. Tuve maestros que me enseñaron eso. No me voy a olvidar nunca mi profesor de seminario, un hombre a quien respeté, valoré enormemente. Un día di una materia, un examen, y se aprobaba con 6, creo. Y a mí, el muy hostil, me puso un 5. Cuando yo me di cuenta, mi examen no estaba mal. Mi examen estaba bien. Pero entonces cuando fui a recriminarle y le dije, se llamaba Adolfo y tenía confianza, le dije, Adolfo, ¿me bochaste? ¿Por qué me bochaste? Y él me dijo, porque de vos esperaba mucho más. Ese mensaje no es para vos. Ese examen no lo podés hacer vos. Curiosamente, vivimos en un reino que Dios dijo que en su ley está establecido que a quien más se le da, más se le pide.
Quiere decir que cuando Dios te da y usted contento dice, Dios me dio, Dios te va a dar más. Danielito, Dios te va a dar más. Ahora viene el varón. Yo siempre decía que a mí Dios me iba a dar 12, íbamos a tener 12, porque mi mujer son 6 hermanos y yo soy 6, entonces íbamos a desempatar y íbamos a tener 12. Las 12 tribus íbamos a tener. Pero bueno, me faltó fe. Pero Dios determinó que en este reino, cuanto más se te da, más se te pide. O sea que usted está en un reino de exigencia. Y el que se santifique, santifíquese más. Y Dios le dice, y si me buscas, me debes buscar, buscad a Jehová mientras. ¿Se acuerdan? Lo que vimos el domingo pasado. ¿Tenés problema? Buscad, llamad. Buscad, llamad, golpear. ¿Qué está diciendo? Que estamos en un reino donde Dios no se exige. Donde Dios siempre te va a pedir más. Y tu destino lo vas a alcanzar a través de la superación. Dios no usa mediocres. Mediocre, de calidad media. Dios no usa personas. Yo estaba hablando el otro día con el equipo y yo le decía, hablando de una persona en la congregación, le vi unos detalles que le dijo, es muy raro que un hombre que sea tan particularmente puntilloso, que sea una persona que busque tanto el detalle, que se encargue tanto de hilar tan finito, Dios no lo use. Estamos en un reino donde Dios siempre te va a pedir más. Diga conmigo, estamos en un reino donde Dios nos pedirá siempre más. Y más, y más. Y cuando creíste que habías muerto, Dios te dice, tengo algo más. ¿A cuántos les ha pasado? 4 instancias que nos llevan a la superación, y a mí me gustaría que usted se la anote. En primer lugar, cambio de actitud. Lo que ahí en la palabra habla de convertirnos. En ese castellano medio que no suena tan particular. Nosotros, ¿verdad? En mi época no teníamos tantas traducciones o tantas cosas para buscar. Y entonces nosotros andábamos por la vida diciendo, vos te tenés que convertir. Y la gente me decía, ¿en qué? Vos te tenés que convertir. Era como que éramos un convertible, ¿verdad? Bueno, esencialmente, ahí está hablando de conversión. Si te convirtieres, Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres. Esencialmente, Dios le está diciendo a Jeremías que cambie de actitud. Diga conmigo, cambio de actitud. Jeremías parecía que no la estaba pasando muy bien. Usted lo puede leer en los capítulos anteriores, léalo en su casa, porque estaba pasando un momento realmente muy difícil en su vida personal como en su vida de profeta, de ministerio. A pesar de eso, él mantenía su fidelidad a Dios, pero en algún momento de debilidad, es como que siente la necesidad de decirle algo a Dios. Es como que Jeremías se la venía aguantando, venía superando todas las cosas, pero en un momento él le dice a Dios, acuérdate de mí y visítame. ¿Vio cómo somos nosotros? Qué lindas las reuniones de oración, ¿verdad? Acuérdate de mí. Señor, usted no conoce gente que así, Señor, acuérdate de mí. Es como que Dios se olvidó. Porque cuando usted le está diciendo, acuérdate de mí, ¿qué le está diciendo a Dios? Te olvidaste de mí. ¿Alguna vez usted no lo hizo? No sea falluto, dígame la verdad. Le está diciendo, cuando a usted le pasan ciertas cosas que usted no la espera, por ejemplo, que se le cruce una moto por el camino. Los muchachos de fútbol saben de qué le estoy hablando. Pobre Esteban. ¿Dónde está Esteban? Esteban está ahí. Ah, bien. Si casi te llevan el viernes. Diga que estuviste un cuarto santo ahí que te guardaron, te cuidaron, ¿sí o no? De golpe se le cruzó una moto, tuvo un problema. De golpe nos pasan cosas en la vida que no la esperamos. Y entonces empezamos a pensar de que Dios se olvidó de nosotros. Y de repente usted escucha a otro que se para acá y le dice,
Y yo oré y el Señor me contestó. Y usted se queda pensando. ¿Cuántos se quedaron pensando hoy? ¿Y yo qué pasa que oro y no me contestan? ¿Le ha pasado alguna vez? Mire cómo los tengo. Jeremías en un momento se encontraba tan mal que le dice a Dios, acuérdate de mí, visítame. Le está diciendo Dios, te olvidaste de mí. Le dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria o como aguas que no son estables? ¿Qué le está diciendo Jeremías a Dios? Esto se va a convertir en una ilusión. Quizás creí en una ilusión. Más de una vez vas a pensar que lo tuyo fue una ilusión. Porque los hechos te están diciendo que Dios se olvidó de vos. Es curioso que Dios le dice a Jeremías una sola cosa. Es curioso que cuando Jeremías le plantea esto a Dios, Dios le dice a Jeremías, cambia de actitud. No le dice otra cosa. ¿Qué le dice? Que cambie de actitud. Es probable que no entendamos bien lo que sucedía, pero la situación era realmente desesperante. Nada parecía cambiar el curso de las cosas. Pero Dios le dice a Jeremías que la única forma de cambiar las cosas es que él cambie de actitud. Por eso a la gente le fascina, pastor, que nosotros le digamos, sana, sana de rana. Si no sana hoy, sanará. Y por eso no tenemos ministerios tan públicos a veces. Porque jamás te voy a fregar la cabeza diciéndote eso. Te voy a decir que cambies de actitud. Te voy a decir que la salida está en el cambio de actitud. Por más que usted ore, clame, llore, gima, si los últimos 5 trabajos que has tenido, de todo te echaron por mal empleado, por lo que fuera, no le vengas a rogar a Dios. Porque Dios no te lo va a dar. Dios te lo va a dar si usted cambia de actitud. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, si cambias de actitud. Hemos planteado un Dios mágico. Que frotamos la lámpara y sale Aladino. El siervo me va a tocar. ¡Oh! Y entonces existe eso. Donde todo pareciera que todo se soluciona con un ¡guau! ¿Cuántos quieren? ¡Guau! Pero las cosas no cambian. Cambian cuando usted cambia de actitud. No sueñe con que Dios haga lo que solo usted debe y tiene que hacer. Deje de pensar que las cosas algún día cambiarán. Algún día mi mujer se dará cuenta. Capaz que hay que hacerle dar cuenta. ¿Vio? La Biblia dice, fuérzala. No. Algún día se va a dar cuenta el padre que tuvo. No, bueno, sentale y explícale. Para que se dé cuenta. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de Dios para Jeremías es que no piense que las cosas iban a cambiar si seguía haciendo lo mismo. Ya lo dijo Albert Einstein. Locura es pensar que haciendo las mismas cosas obtendremos resultados diferentes. Lo dijo un impío para que lo entendamos. Seguí igual. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo. Pero cuando usted cambia de actitud, es un cambio de fuerzas. Inclusive se lo podría demostrar físicamente. Es una ley física. Se contrarresta una fuerza. Usted inmediatamente cambia de actitud y cambia de fuerza. Usted lo que tiene que hacer es cambiar de actitud. Decirle al que tiene al lado, tenés que cambiar de actitud. Yo, pastor, no encuentro novia. Y si no te bañas nunca, ¿cómo vas a suceder eso? Pastor, yo estoy orando por una compañera. Mira, más que orar por una compañera, ponerte a trabajar, porque una mujer medianamente inteligente lo que ve en el hombre, si trabaja o no trabaja, ¿cómo es? Y en eso los padres no negociemos, ¿eh? Lo primero que le tenés que decir a tu hija, fíjate que no sea un vago. Pues la vas a pasar mal. ¿Cuántos dicen amén?
No vaya a hacer cosa que por un acto de desesperación usted agarre lo que le venga a la mano. No, no, a lo que le venga a la mano no. Cambie de actitud. Usted tiene que buscar la forma, tiene que hacerlo. Su vida espiritual es lo mismo. Por años yo esperé que las cosas cambien y las cosas no cambiaban. Porque las cosas no cambian por arte de magia. Las cosas cambian cuando cambiamos de actitud. Cuando nos aferramos a la vida y decimos, este embarazo lo vamos a pelear. Esa noche Mariela me decía, sea lo que fuera, yo este embarazo lo voy a continuar. Cuando cambia de actitud, Dios le dice a Jeremías que cambie de actitud. ¿Qué nos hace pensar que persistiendo en el mismo lugar, en la misma actitud, las cosas van a cambiar? Vas a ver cómo te pasan los años frente a tus ojos y las cosas no van a cambiar. Fui cuando me di cuenta que me tenía que ocupar de las cosas. Y las cosas empezaron a suceder. Ya hemos aprendido con el tiempo que el arrepentimiento no son lágrimas y emociones liberadas en determinados momentos por nuestro remordimiento. Nos confundimos, hermano. Pensamos que el arrepentimiento son emociones y el arrepentimiento no son emociones. Nos sentimos afectados por algo que nos damos cuenta que hicimos mal, porque todos sabemos cuando hacemos mal las cosas, ¿sí o no? Tenemos un juez adentro nuestro que se llama conciencia, que te va diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Todos sabemos cuando hacemos algo bien y todos sabemos cuando hacemos algo mal, a no ser que tu conciencia ya esté en un estado donde no te diga nada. Me decía un amigo mío cuando éramos jóvenes y me decía, mientras la conciencia no me diga nada, hago lo que quiera. El tema es que tenía la conciencia muerta, entonces ya ni la conciencia le hablaba. Pero nosotros hemos pensado que el arrepentimiento son emociones, son lágrimas. Y entonces lloramos y nos tiramos y nos postramos y clamamos y pensamos. Pero si usted cuando se va de este lugar, usted no cambia de actitud, usted no va a lograr nada. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Si usted sigue siendo el mismo. Ya hemos aprendido que el arrepentimiento no son solo lágrimas y emociones. No está mal que usted llore, no está mal que... Porque después andan diciendo, el gordito dijo. No, yo no dije. Está bueno que llore, que le meta emoción y está bueno. Pero las emociones no tienen nada que ver con tus convicciones. A mí me empezó a pasar cuando vi gente que usted los veía en la iglesia adorar, por ejemplo. Usted los veía. No tengo nada contra eso. Pero de repente usted lo veía, que ellos adoraban y estaban delante de Dios, pero sus vidas seguían siendo las mismas. Entonces a mí no me cerraba. Porque la gloria de Dios lo único que hace, transforma a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora es interesante notar que ya hemos aprendido que el arrepentimiento es un cambio profundo de pensamiento y de acción, que cualquier hombre puede tomar cuando lo decida. ¿Está de acuerdo conmigo? Es un cambio de actitud. El hijo pródigo se despertó una mañana y dijo, yo no nací para vivir en este chiquero, yo sencillamente me tengo que ir de mi padre y pedirle perdón. Y la Biblia nos dice que el hijo pródigo se levantó del chiquero y se fue a donde su padre. Esa mañana amaneció en el chiquero y durmió en la mejor habitación de la casa de su padre. ¿Qué hubo en el medio? Un cambio de actitud. Lo único que puede garantizar en tu vida que las cosas cambien es un cambio de actitud. Alguien ha dicho que la actitud es la postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo, pero son las manifestaciones externas de los principios que hemos abrazado en nuestro ser interior. Las actitudes. Alguien ya dijo, ten cuidado con tus pensamientos porque tus pensamientos se convertirán en actitudes. O sea que cuando usted ve una actitud en una persona, lo que usted está viendo es lo que algo sucedió ahí adentro y lo está exteriorizando. Nadie reacciona de un momento al otro porque sencillamente lo superó. Solamente. Entonces, en torno a eso, yo puedo agarrar, matar a mi suegra y decir que me superó. Pero yo la amo a mi suegra. ¿Vieron? Porque lo digo porque está mi suegra,
Las actitudes son el reflejo de lo que hemos abrazado internamente. Algún día empecé a pensar en la posibilidad de matar a mi suegra. Vamos a cambiar de ejemplo porque se va a complicar. David abrazó internamente la posibilidad de no ir a la batalla. Y empezó a pensar en la posibilidad de que él como rey podía agarrar la mujer que él quería, inclusive si no era de él. No me diga amén. ¿Quién me dijo amén? ¿Vio lo que le dije? Que no me diga amén por amén, ¿eh? David empezó a abrazar en su interior la posibilidad de que él como rey podía tomar la mujer que él quería. Era la costumbre de los reyes paganos que hacían eso, pero no el rey más amado de la historia y no el rey conforme al corazón de Dios. Entonces la Biblia dice que en el tiempo de la batalla David se quedó en Jerusalén. En vez de ir a la batalla se quedó en su palacio. Y entonces desde su palacio, en un tiempo de ocio, no estaba mal, pero hubiera sido bueno que se tome un tiempo de ocio con su mujer. No, en el ocio ahí mirando lo que no tenía que ver. Miró una mujer que no tenía que mirar, la codició, la tomó, nació un hijo y usted sabe todo lo que sucedió después. Pero algo sucedió, su actitud no fue producto de que se le ocurrió en el momento. Él eso lo empezó a abrazar en su interior, empezó a tener. Por eso cuando usted ve una actitud en la persona, esa actitud estaba adentro de la persona. Por eso usted tiene que cuidar sus pensamientos. Porque tarde o temprano Jesús dijo que todo lo que está oculto se va a manifestar. Entonces usted un buen día agarra a su suegra del cuello y usted lo tenía dentro. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a toda esa muletilla, no sé lo que me pasó, no, realmente no sé, el diablo me agarró. La más rápida de salir, el diablo. Un cambio de actitud. Dios le dijo a Jeremías, si vos querés cambiar tu vida, tenés que cambiar de actitud. Por eso yo encuentro gente que nunca va a salir adelante. Porque siempre su actitud es de resignación. Y a ese Dios lo escucha. Pero a nosotros. Y bueno, algunos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Y allá en Centroamérica hay un dicho que dice, lo que me ha pasado a mí ni escrito está. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Lo que me pasó a mi hermano, te dice, lo que me pasó a mi hermano ni escrito está, menos mal. Yo iba por el interior de un país que quiero mucho. Íbamos por las iglesias. Y se cantaba un coro, era el hit del momento. Y era... Que venga Cristo, que venga ya, que este planeta no aguanta más, que venga. Yo escuchaba eso. Y la remataban con el otro que decía, y si a mí me cortan un brazo, te alabo con el otro. Y si me cortan los dos brazos, te abrazo con los pies. Entonces yo le decía a mi señora, no cantes eso en el nombre de Jesús. Dios le dice a Jeremías, si vos querés lograr cambios sustanciales en tu vida, tenés que cambiar de actitud. Tenés que hacer algo que no estás haciendo hoy. Continuamente busco. Y si yo me doy cuenta que las cosas empiezan a ir mal, me busco mi tiempo, clamo, hay que hacer algo distinto tenemos que hacer. Dios siempre nos llamó al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el más poderoso elemento que el hombre tiene a su favor delante de Dios. El arrepentimiento es lo más fuerte que Dios le dejó a nuestro alcance, al alcance del hombre. En cualquier estado donde se encuentre, si el hombre se arrepiente, si la persona se arrepiente y cambia de actitud, abre las puertas del cielo y las cosas empiezan a cambiar. ¿Cuántos dicen amén?
A mí muchas veces me hablan de las consecuencias del pecado, me dicen lo que hace el pecado, me cuentan lo que hace el pecado y muchas veces nosotros nos resignamos a decir, bueno, el pecado trajo estas consecuencias. Claro que son consecuencias, pero hay algo más poderoso que el pecado y es el arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos, Dios agarra al hombre y lo vuelve a su primer estado. El arrepentimiento es lo que te abre la puerta a la gracia bendita de Dios. Es el arrepentimiento lo que Dios necesita para restaurarte, sanarte y transformarte. Es cuando te puedes parar delante de Dios y decir, me equivoqué. Entonces Dios puede empezar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca lo puede hacer si permaneces en tu actitud. Pero el arrepentimiento es lo que te abre la puerta. Es lo que te eleva a tu primer estado. Sigo impactado con el ladrón al lado de Jesús. La Biblia en realidad dice que eran malhechores. A la gente no la crucificaban porque había matado una gallina. A la gente la crucificaban porque eran delincuentes de la calaña más profunda. Eran asesinos, violadores, ladrones. Y dice que Jesús en la cruz tenía dos. Los evangelios dicen que los dos empezaron a burlarse de él. Pero uno de ellos parece que recapacitó. Y dice que uno de ellos le dijo, cuando llegaron a cierto lugar y le crucificaron, los malhechores estaban uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en esta misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Fíjese qué declaración. Nosotros estamos acá porque lo merecíamos, porque somos asesinos, violadores, lo que fueran. Quiere decir que esos que estaban a la par de Jesús no eran ladrones menores. A la gente no la crucificaban por eso. Entonces dice que este le dijo a Jesús, volviéndose a él, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese qué interesante, hermanos. Yo no lo escuché al ladrón decirle a Jesús una oración muy larga, una penitencia muy larga. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Y ese ladrón tuvo la posibilidad de ser el primer fruto de la gracia, entrando de los brazos de Jesús a los cielos y a la gloria inmortal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hubo en el medio? Un cambio de actitud. Pero estamos nosotros, los justicieros de Dios. ¿Sabe quiénes son los justicieros de Dios? Esos que andan diciéndonos nosotros cómo purgar nuestros pecados, enseñándonos y diciéndonos. Pero mire al ladrón, acuérdate de mí, Señor. Hoy, no mañana, hoy. Quiere decir que con un cambio de actitud, hoy es suficiente para que tu vida sea transformada. No anda haciendo muchas preguntas. Sencillamente le dijo hoy. Esa es la bendita gracia de Dios que predicamos, hermanos. Que con un solo cambio de actitud, un arrepentimiento sincero de tu parte, Dios puede cambiar el curso de tu vida cuando usted lo desea. ¿Cuántos dicen amén? La mujer adúltera fue sorprendida en el mismo acto. La Biblia dice que los religiosos le dijeron a Jesús, la hemos encontrado en el mismo acto. Usted fíjese dónde estaba la hazaña, porque dice que era una mujer, que la mujer la habían sorprendido en el mismo acto del adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Alguien se lo puso a pensar? ¿Por qué trajeron a la mujer? Solo a la mujer la trajeron, pero quiero decirle que para que haya una adúltera tenía que también haber un adúltero. Para que haya una prostituta también tiene que haber un prostituto. ¿Sí o no? Ahora, a la que trajeron fue a la mujer. Una sociedad machista que lo único que mira es la debilidad de la mujer. Hay cosas que a los hombres le perdonamos y a las mujeres no. ¿Sí o no? Hermana, dime.
Deme un aplauso, por lo menos. Al hombre le perdonamos que se olvide el cumpleaños, que se olvide el aniversario. Es así de bruto. Al hombre se le perdona todo eso. Al hombre se le perdona que pierda el trabajo, que no traiga el sustento. Entonces se le perdona todo. Ahora a la mujer no, ¿eh? Si no está la comida como yo quiero, así entraba mi nono, gritando de la puerta de la casa, ya lo conoce. Yo sono el caporale, el capi de tutti le capi. Y mi abuela corriendo con el fondón para ponerle el agua caliente y lavarle los pies. El tipo no se levantaba de lavarse los pies y ya le tenía el mate preparado. Tomaba 2 mates y le preparaba para que se afeite al sol. Y después el churrasquito y después todo eso. Al hombre se le perdona mucho y a la mujer se le perdona muy poco. ¿Por qué la trajeron a la mujer? ¿Dónde estaba el otro desgraciado con el que estaba haciendo la cosa? Entonces dice que la trajeron y le dijeron, fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice que la apedreamos y dice que Jesús, inclinándose en tierra, empezó a escribir. Estaba escribiendo en tierra. Yo estoy convencido que lo que escribían los pecados de esos sinvergüenza. Y como le insistían, dice que Jesús dijo, el que esté de vosotros libre de pecado, tire la primera piedra. Y ellos, remordidos por su conciencia, se fueron de los más grandes a los más chicos. Y entonces la Biblia nos cuenta que Jesús tuvo una conversación con la mujer que realmente me impacta. Dice que Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te pudo condenar? Ahí está diciendo, una cosa es acusar y otra cosa es condenar. Acusar podemos acusar todo, condenar no puede condenar nadie. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te dicen? Y ella dice que le dijo, ninguno, Señor. Dijo una palabra que ningún religioso dijo. Dijo, ninguno, Señor. Reconoció el señorío de Cristo, mientras todos esos religiosos nunca lo hicieron. Por eso Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios me ha perdonado tanto, hermanos. Y nos ha perdonado tanto. No nos ha hurgado tanto. Sencillamente te amó. Y contra eso no hay nada que hacer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hubo en el medio? Un cambio de actitud. Zaqueo, alias el sopeti. Zaqueo. Lucas capítulo 19, está muy cómodo, lo voy a hacer trabajar. ¿Está recibiendo, hermano? ¿Me da un ratito más? Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 1. A todos los hermanos de baja estatura no se sientan incómodos con esto. La Biblia dice que nadie podrá crecer un codo por más que se esfuerce. Dios determinó tu estatura. La de Gustavo, por ejemplo. Es la estatura ideal de un monstruo, pero no. Ideal. Los hago reír para que se distiendan un poquito, porque ya me está mirando serio. Pastor, acá cuando te empiecen a... Si algún día venías a predicar acá, cuando te empiecen a mirar serio es hora de redondear. Mira lo que dice ahí en Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y me encanta porque dice que aparte de ser jefe, era rico. O sea, podés ser jefe y no ser rico, pero este era jefe y era rico. Pero es interesante que usted me dé 2 minutos, porque el publicano era conocido en el sistema recaudador romano, eran los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano se encargaba de cobrar los impuestos, lo que sería la FIP. ¿Cuántos bendicen a Dios por la FIP? ¿Por qué no? Bueno, hacemos causa común.
Que Dios un día caiga con el fuego divino y los consuma. El esquema recaudador romano, los subalternos, bajo la dirección de un funcionario romano, se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de mercadería, aduana. Fíjese, o sea, los publicanos tenían en su control lo que era la FIP y lo que era aduana. Es interesante observar, y escuche bien lo que le voy a decir, que los derechos de paso de mercadería se sumaban según su criterio, se transportaban la mercadería que se transportaba de un territorio a otro. El funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo, por lo que exigía a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público. El Estado autorizaba estas prácticas y ninguna ley protegía, salvo raras excepciones, al más débil. Los publicanos cobraban sumas abusivas, convirtiéndose en poderosos y en ricos. Zaqueo era el jefe. Se lo traduzco. Tenían la fuerza pública de la FIP y aduana y podían poner el impuesto que se le daba la gana. El Imperio Romano no regulaba el impuesto. Sencillamente le decían, vos a mí tráeme 10 pesos todos los meses, lo que le quieras cobrar a los demás es problema tuyo. Entonces el funcionario romano, que tenía una zona a su criterio, ponía publicanos de la misma nación para que le pagasen el sueldo a él, para que pagasen el sueldo del tesoro y para que ellos también se queden con un vuelto. Zaqueo era el jefe. Desgraciado. Extorsivo. Para los judíos no había nada más despreciable que un publicano, porque era un burdo traidor a la patria, que cobraba los impuestos a otro y que se quedaba con el vuelto. Ese era Zaqueo. Verso 4. Y corriendo delante de él subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Antes dice porque era pequeño de estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date de prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice ahí? Cuadruplicado. Si no puede decir amén, diga wow. Imagínense. La mitad de mi fortuna va a los pobres. Y a todos los que he extorsionado, le pago por 4. Jesús, cuando vio eso, dijo, de cierto te digo, Zaqueo, que hoy entró el reino a tu casa. No estaba Zaqueo diciendo, ay Señor, yo hice muchas cosas malas. No. Dijo, yo estaba mal. Yo voy a cambiar de actitud. Tu arrepentimiento habla mucho delante de Dios cuando usted cambia de actitud. Usted sabe a quién ofendió. Usted sabe a quién defraudó. ¿Hay alguno que se quedó con un vuelto acá? Chalai, my brother. O sea que el arrepentimiento es el cambio de actitud que decía, si yo antes iba para allá, ahora me planto y voy para allá. Yo he decidido cambiar de actitud. Y es lo que Dios le estaba pidiendo a Jeremías. El arrepentimiento sincero te vuelve a tu primer estado y abre las puertas de la gracia y el amor de Dios en dimensiones desconocidas. Y eso para la época de Jesús era una locura. Dios quiere que usted cambie de actitud. Usted no puede enfrentar su semana como la enfrenta siempre. Usted mañana tiene que cambiar de actitud. ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? ¿Cuántos desean que sus oraciones sean escuchadas? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Le dice a los hombres que no traten a sus mujeres ásperamente para que sus oraciones no tengan estorbo.
Así que para empezar nomás, si usted quiere que Dios escuche su oración, usted la tiene que tratar como una lady, aun cuando la quiera asesinar. Porque Dios dijo que son vasos más frágiles. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tiene al lado, tiene que cambiar de actitud. Usted tiene que cambiar de actitud. Deje de orar por prosperidad. Si usted no cambia de actitud, Dios no lo va a bendecir. Si usted no cuida lo poco que tiene, Dios no lo va a bendecir. Usted puede decirme, pero yo ya lo cuido. Bueno, busque, algo tiene que suceder. Dios quiere que usted cambie de actitud. La primera puerta entonces será arrepentirnos, cambiar de actitud. La segunda, que sería bueno que me ande, pero la segunda, Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo, mira lo que dice ahí, te restauraré. O sea que Dios te perdona para restaurarte. Diga conmigo, restaurar. El principio de Dios siempre ha sido no solo perdonar, sino restaurar al hombre cualquiera fuera su ofensa, aunque las consecuencias fueran inevitables. Muchas veces no podemos evitar las consecuencias de nuestro error, pero Dios con el tiempo también sabe sanarlas. Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Restaurar es recobrar, recuperar, reparar, restablecer. Adán y Eva, cuando cometieron alta traición contra Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la Biblia nos cuenta que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Dios nos dijo, Adán, ¿qué hiciste? Ahora no sé qué hacer con mi plan. Por supuesto que le habló, y por supuesto que le habló de las consecuencias. Pero lo primero que Dios hizo fue cubrir la desnudez del hombre. Porque Dios no solamente te señala cuando cometes un error, te señala, pero también te cubre. ¿Cuántos dicen amén? La segunda puerta superadora no es solo perdonar, no nos podemos quedar en ese estado. Dios te perdona para restaurarte. Restaurar es que te vuelve a tu mismo estado, te vuelve a tu primer posición. Dios le hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió en señales de que yo cubro tu error. Más allá que las consecuencias las tengas que vivir, yo cubro tu error. Dios le dice a Abraham, y eso está en Génesis capítulo 15, Dios demuestra a Abraham que la nación iba a ser esclava 400 años en Egipto. Le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida por 400 años. ¿Qué le está diciendo Dios? Yo conozco lo que va a pasar. Yo conozco el dolor. Tu dolor. Dios sabe por lo que usted está llorando. Dios ya lo sabe. Y en su proceso, que no lo entendemos, quiero decirte que Dios también tiene la solución. Ten por cierto que tu nación será oprimida 400 años, pero a esa nación yo la voy a juzgar. Ten por cierto. Sin embargo, Dios le termina diciendo que a esa nación que ellos iban a juzgar, después iban a salir con gran riqueza. Yo sé que ahora todos entienden lo de la salida de Egipto porque vieron la novela. Predicamos 30 años eso, pero ahora lo ven porque lo vieron. Yo el otro día estaba mirándola también porque la miro. Y yo estaba mirando todo lo que tienen, que en algunas cosas se asemeja, otras no. Pero lo cierto es que todo lo que tenían eran las riquezas que se llevaban de Egipto. Dios indemnizó el dolor. Y yo quiero decirte que no sé lo que sufriste ni lo que pasaste. En la restauración de Dios también hay sanidad para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No solo te va a perdonar, te va a restaurar.
José dice que recogió trigo como harina del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenían número. Y cuando le nacieron sus 2 hijos, él plasmó en los nombres de sus hijos el proceso que vivió. Dice que al primer hijo le puso por nombre Manases porque dijo: Dios me ha hecho olvidar de toda la casa de mi padre. Lo primero que hizo Dios es sanar su corazón. Pero cuando salió el segundo le puso por nombre Efraín, que dice: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. No solamente me sanó, sino también me restauró. Dios no solamente te va a sanar, también te va a restaurar. Dios no solamente se va a ocupar de tu corazón, también se va a ocupar de tu mente, también se va a ocupar de tu vida y te va a mostrar que Él es el Dios que sigue restaurándonos. ¿Cómo nos sentamos a la mesa? ¿Como hijos o como esclavos? El hijo no depende de lo que hace. El hijo depende de lo que es. Y cuando usted se sienta delante de Dios, usted es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un día Dios le dijo a Israel, después de un proceso de sequía terrible, que las eras se iban a llenar de trigo, los lagares rebosarían de vino y de aceite, y le dice Dios: y os restituiré los años que comió la oruga. Yo les voy a devolver la posición que tenían en el proceso de restauración. Tarde o temprano dejarás de llorar y empezarás a reír porque yo estoy en medio de ti. Amén. Dios no solamente te va a perdonar, también te va a restaurar. En el tiempo de Dios Él sanará nuestras heridas y nos pondrá en el lugar correcto y en la posición adecuada. Eclesiastés capítulo 3 verso 15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará todo lo que pasó. Tarde o temprano Dios restaurará tus lágrimas. 4 puertas que te llevan a la superación. Dios no solo te va a perdonar, te va a restaurar. Pero no solamente te va a perdonar para restaurarte, te va a restaurar para que vivas. ¿Qué dice ahí? Dígame usted, tu propósito. Dios le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Wow, hermanos. ¿Cuántos desean estar delante de Dios? La experiencia más hermosa en la vida, estar delante de Dios. Dios no te perdona solamente, te restaura para darte un destino final. Ese destino es tu propósito, tu real meta. Escuche, no podemos cambiar nuestro destino por una parada intermedia. No te puedes quedar solo en el perdón. Hay gente que se ha quedado solo en el perdón y no saben que Dios lo quiere restaurar. Y hay gente que, por ejemplo, le encanta quedarse en la restauración y no se da cuenta que hay más. Diga conmigo, hay más. Si te convirtieres, yo te restauraré, pero delante de mí estarás. Dios va a trazar ese propósito para que usted pueda estar delante de Dios. Vivir la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, estar delante de papá será tu primer meta. Por eso David, en su desesperación, decía en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches. ¿Qué está diciendo? No me eches delante de ti. Ni quites de mí tu santo, ¿qué dijo? Espíritu. Cuando David se dio cuenta que se había equivocado, dice la Biblia que él como rey rasgó sus vestiduras y se tiró al piso y se tiraba tierra y ceniza en la cabeza. Durante 7 días ayunó. Había una sola preocupación en David. Me puedes quitar el reino, no me importa. Me puedes quitar las riquezas, no me importa. Lo único que te pido es que no me quites delante de mí tu Santo Espíritu. Estar delante de Dios es la experiencia más profunda porque ahí entendés para qué naciste y hacia dónde vas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay gente que te dice: vos que estás más cerca de Dios, ¿por qué no le preguntás por mí? Como uno si tuviera la de cristal. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en el secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay un solo lugar donde usted comprende para qué rayos está en la tierra.
y es delante de Dios. Por eso es que cuando los hombres se encuentran con Dios, lo primero que Dios hace, le marca el destino. Le dice, mira querido, vos ibas para allá, yo te diseñé para que vayas para allá. Lo primero que Dios nos hace es decirnos para qué estamos. Imagínense todas las preguntas que empiezan a tener respuesta. Imagínese a Dios tratando. David decía, no me eches delante de ti. Mire lo que dice el Salmo 65:4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Es feliz el que tú atrajeres, el que tú lo traigas. Por eso Jeremías en determinado momento dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Yo traté de sufrirlo y no pude. Cuando Dios te empieza a traer. Yo sé que usted hay cosas que no las entiende, pero Dios los está trayendo. Y en este proceso que usted está viviendo, Dios empieza a mostrarse. Y ya te empieza a suceder que necesitas estar con Él. ¿A cuánto les ha pasado eso? No entender lo que estaba sucediendo. Pero de repente usted tiene necesidad de orar. Y ya la oración no es la penitencia, la oración es hablar con Dios. Estar delante de Dios. Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, pero te voy a restaurar para que estés delante de mí. Yo no sé para quién va esta palabra, pero yo en el nombre de Jesús te digo que tu vida no está terminada. Dios no aborta su plan. Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Por eso venimos. No venimos a la comparsa de Jesús. Venimos a la congregación de los redimidos. Venimos donde Él mora y habita. Y hoy cuando empezamos a cantar, yo no sé lo que a usted le pasa, pero cuando empezamos a cantar, Él habita en medio de la alabanza y Él está ahí orando, tocando, sanando, liberando. Dios te va a perdonar, te va a restaurar y te va a hacer parar delante de Él, sencillamente para que llegues a tu destino final, el conocimiento. Diga conmigo, el conocimiento. Para que usted entienda esto, solo 5 minutos. Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Mire todas las puertas que abrió el arrepentimiento, el cambio de actitud. Yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Pero le termina diciendo, y a mí me gustaría que usted lea el versículo que tuvimos al principio, Jeremías, con esto voy a terminar. Vuelva a Jeremías, capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacaras, ¿qué dice ahí? Lo precioso de lo vil, serás como mi boca. La cuarta puerta de superación es el conocimiento de lo que nos pasa. Entresacar lo precioso de lo vil. Los hombres y las mujeres que alcanzaron el conocimiento logran el sano equilibrio del famoso ¿por qué?
Esa es la pregunta que más escuchamos los pastores. ¿Y por qué, pastor? Es la pregunta más fácil de hacer. Es la más difícil de contestar. A mí me asusta la gente que tiene respuesta para todo. ¿Y por qué? No lo sé. A veces por no mostrarnos, uno empieza... Yo antes, hace muchos años atrás, quería convencerte y quería decirte, ¿y por qué hay que ver? Porque el Señor, ¿y sabe qué? Si usted no sabe el por qué lo voy a saber yo? El por qué. Si entresacaras lo precioso de lo vil. Está hablando de la experiencia cuando llegás a saber de las cosas que te fueron pasando, por qué te fueron pasando, y entonces la transformás en algo positivo. Sacar lo precioso de lo vil es sacar en claro algo positivo del dolor. Yo ahora entiendo por qué. Sacar algo positivo es darme cuenta por qué sucedió. Mira lo que dice el Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurado el hombre que transforma el valle de lágrimas en fuente. En vez de quedarse a llorar del dolor, ha cambiado el dolor en algo positivo. Si usted sigue viendo el dolor como el dolor y usted no logra reconvertir el dolor, usted va a seguir sufriendo. Bienaventurado el hombre que cambia el valle de lágrimas por fuente. ¿Cuánto dolor, Mariela? ¿Cuánto dolor, Daniel? ¿Cuánto dolor, David? ¿Cuánto dolor, Gustavo? ¿Cuánto dolor, Nelson? ¿Que nos quedamos petrificados en el dolor? ¿O podemos cambiar el dolor en algo positivo? Si usted logra cambiar el dolor en algo positivo, usted será como la misma boca de Dios. Mire lo que dijo José. José dijo, vosotros pensaron mal contra mí. Cuando el padre de José se muere, y usted conoce la historia y el relato bíblico, dice que los hermanos de José vinieron y dijeron, tu padre ante la muerte ordenó que cuando él ya no estuviera nos tendrías que perdonar. Ellos pensaban mal, pero José le va a decir algo que es extraordinario. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, he aquí por siervos tuyos. Y él respondió, no temas, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. A mí cuando me estafaron, yo tenía un amigo que me quería mucho y yo le estaba contando todo lo que nos había pasado, cómo nos habían engañado, cómo nos habían estafado, cómo nos habían robado, que me iba a costar 10 años de trabajo salir adelante o más, que tenía todos los bienes de mi padre embarcados, todo perdido, no sabía qué hacer de mi vida. Y entonces mi amigo me miró y me dijo, lo más importante de todo es la experiencia, me dijo. Y yo me fui de ahí diciendo, ¿y de qué sirve la experiencia? ¿Vieron esas respuestas fáciles? ¡Ah! Pero te quedó la experiencia, pero me robaron. Hoy, pasado más de 24 años, yo les quiero decir que lo mejor que me pasó en la vida es que ese hombre me estafe. Lo que aprendí, lo que sumé, el conocimiento que me quedó de la experiencia, yo te puedo decir que lo mejor que me pasó en la vida fue atravesar el valle del dolor. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Usted puede sacar algo bueno de lo malo?
usted podrá sacar algo positivo de lo negativo. Si usted logra alcanzar el conocimiento, la experiencia esta que estoy hablando, es una experiencia superadora que nos llevará al profundo conocimiento de lo que nos pasa. Sacar la correcta conclusión será indudablemente la sabiduría más grande, y este estado Dios lo premia con abundancia. Sacar la correcta conclusión. No se adelante. No saque cualquier conclusión. Tarde o temprano usted va a entender lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Dios eso lo premia con bendición. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ellas echan mano, y bienaventurados son las que la... Cuando logres el conocimiento, vas a tener más ganancia que todo el oro del mundo. Porque entonces vas a entender por qué pasó lo que pasó. Si te convirtís, te voy a restaurar. Si te restaurás, te voy a poner delante de mí. Y si te voy a poner delante de mí, vas a conocer exactamente lo que te pasó. Amén. Cierra sus ojos.